Es ciertamente increíble que el pueblo judío por muchos siglos estaba esperanzado en la llegada del Mesías. El Mesías que iba a llevar al pueblo judío a la gloria que una vez tuvo con David y con Salomón. Pasaban 1000 años y no llegaba ese Mesías. Pero algunas profecías se estaban cumpliendo en donde parecía que ya no tardaría. Y lo vemos con la llegada de Juan el Bautista a través de sus padres y cómo fue lleno de Dios y él empezó a predicar ahí en el Jordán y decir: el reino de Dios se ha acercado. Él era el precursor conforme a una promesa, conforme a una profecía del Antiguo Testamento de que pronto vendría el Mesías. Esto lo podemos leer allí en el último libro del Antiguo Testamento, precisamente, Malaquías, en el capítulo 3, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Entonces llegaba el heraldo, el pregonero, diciendo: el rey ha llegado. Llegó Jesús. Estuvo 3 años en un servicio público, porque antes tenía una vida privada en donde nadie supo de él. Pero por 3 años estuvo predicando por todos lados y realmente su predicación fue espectacular. La gente estaba impresionada y la gente también estaba altamente rechazándolo, porque pues sí les decía sus verdades. Hipócrita, que me dices que haces esto y lo otro, pero en realidad eres un sepulcro blanqueado. Pero mucha gente lo seguía. Él hablaba como nadie realmente hablaba. El sermón de la montaña, que fue uno de los pocos discursos que él dio a mucha gente, es quizá uno de los sermones más maravillosos que jamás podría emitir la voz humana a través de Dios mismo, ¿no? Y así fueron esos 3 años en donde se empezó a levantar con mucha fuerza un antagonismo, un rechazo, una persecución contra Jesús. Él estaba haciendo cosas maravillosas y principalmente los religiosos de ese tiempo eran los que se iban contra él, porque le estaban quitando el trabajo. Él estaba quitando el trabajo a ellos. La gente se admiraba de estas personas, de lo que decía Jesús. Él hablaba de Padre. Por primera vez vemos en la Biblia que él habla de una comunicación con su Padre. Ese Dios justiciero, ese Dios que demanda que las cosas se hagan bien, ahora Jesús lo torna para decirlo como Padre. Pero pasa el tiempo y después de 3 años el antagonismo es tan fuerte. Inclusive hay muchos milagros que él hace, milagros que la ciencia no podría contestar, milagros milagrosos médicos, en donde pues él sana a los leprosos, él le da la vista a los ciegos, él hace que los mudos hablen, él inclusive, nos dicen los evangelios, resucita de la muerte a personas, siendo por ejemplo la resurrección de Lázaro algo espectacular, porque no acababa de morir como en otros casos en donde él también participa, sino que ya tenía 4 días que había sido enterrado. Ese cuerpo estaba ya en descomposición y sin embargo pues él va a la tumba de Lázaro. Él dice que quiten la piedra que está allí puesta y dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale fuera y vivo, y la gente está realmente pues muy impactada. Mas sin embargo, lejos de que eso causara que reconocieran que él era el Mesías, pues todo lo contrario. Dice aquí en Juan capítulo 11, versículo 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y ya estaban buscando la manera de cómo llegar a él para matarlo. Jesús sabía todo esto, porque él pues tiene el pasado, el presente y el futuro siendo Dios. Y él sabía que llegaría el momento en donde él mismo entregaría su cuerpo a la muerte, porque nadie le puede quitar la vida a Dios. Él la pone cuando quiere, él la quita cuando quiere. Pero él tenía un plan perfecto, maravilloso, a nuestro favor. Porque él venía a la tierra a morir por nosotros para pagar por nuestros pecados, que de otra manera nosotros tendríamos que pagar por ellos. Él venía a librarnos de la condenación eterna que merecemos por nuestra terrible manera de ser, ¿eh? Y él a eso vino. Pues yo quiero hablar en esta noche específicamente, no sé si ya voy a tener que acortarlo porque sí es algo largo, de los 6 juicios que tuvo Jesús. Finalmente, la enemistad, el odio contra Jesús fue tal que se unieron diferentes sectas que entre ellas tenían problemas, los fariseos, los escribas y otros se unen para irse contra Jesús. Y Jesús va a esa última fiesta de la Pascua a celebrar la muerte del Cordero Pascual, a celebrar aquel día pasado en donde Moisés sacó a los judíos de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, y que Dios había dicho que año tras año se debería de celebrar como un recordatorio de haberlos sacado de la esclavitud de Egipto y llevados a la tierra prometida. Entonces Jesús va a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, sabiendo que el verdadero Cordero va a morir en el mismo momento en donde se está celebrando la comida del Cordero Pascual, conforme a esa fiesta de la Pascua de Moisés, muchos 1400 años antes. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues finalmente Jesús es apresado esa noche, conducidos por Judas Iscariote, quien lleva a los soldados y lleva a los principales sacerdotes a prender a Jesús ahí en el huerto de Getsemaní, y es llevado a concluir eso que los judíos realmente quieren: callar a Jesús. Está diciendo cosas que realmente nos ofenden, nos están descubriendo de lo que nosotros realmente somos, hipócritas, que solamente estamos exprimiendo al pueblo con una serie de creencias que no son lo que dice Dios. Pero hay un problema. El problema es que al día siguiente empieza la Pascua. A las 6 de la tarde empieza la Pascua y tienen solo unas horas para hacer algo. Tienen que enjuiciar a Jesús, tienen que matar a Jesús y tienen que bajarlo de la crucifixión, de donde lo van a matar, antes de las 6 de la tarde, porque después de las 6 de la tarde ya no se puede hacer nada conforme a la ley judía. Y no podían tampoco dejarlo ahí colgado, porque también en el Antiguo Testamento habla de que no dejaréis al colgado, sino que lo bajaréis. Entonces tienen unas cuantas horas. Probablemente lo apresan como a las 12 de la noche y pues les quedan, ¿qué será? 12 más 6, 18 horas para llevar a cabo todo esto. Y vamos a ver que en toda la premura pues realmente se llevan a cabo una serie de atropellos, una serie de juicios ilegales contra Jesús. Y vamos a ver cómo él reacciona ante todo esto. 6 juicios contra Jesús. El primer juicio, el juicio de
Anás. Esto lo vemos en Juan 18, del 12 al 24. Juan 18, del 12 al 24. Dice Juan 18, empezando en el versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Bueno, pues este juicio, para empezar, pues no era ningún juicio. Anás no era nadie, era el suegro de Caifás. Pero lo llevan primero con Anás, no saben qué hacer con eso. Este juicio es, por lo tanto, totalmente ilegal. No tiene por qué ser. Y realmente era un juicio que los religiosos querían empezar. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para concluir nuestra meta de matar a Jesús rápidamente? Y por eso lo llevan con Anás. Anás ya no era el sumo sacerdote, había sido, pero ahora era el yerno del Caifás. Pero controlaba muchas cosas. Por lo pronto controlaba todo el templo. Todas las ganancias que entraban en el templo iban a la red que tenía este señor Anás. Bueno, pues la verdad es de que los judíos, orgullosos por su bautismo, por tener la ley de Moisés, pensaban que tenían una gran comunión con Dios, pero realmente estaban yéndose ciegos contra aquel que habían esperado tanto. Entonces este juicio es un juicio inútil, pero vamos a ver cómo a través de todo esto tenemos a un Jesús realmente, físicamente muy fuerte, para aguantar todas estas cosas a través de la noche y poder todavía sobrevivir. Un hombre normal hubiera muerto mucho antes de llegar a la cruz, con todas las cosas que le hicieron. Pero él no podía, él tenía que llegar a la cruz y ahí pagar por nuestros pecados. Entonces había que aguantar todo eso físicamente. Dios lo hace de una manera milagrosa. El segundo juicio es el juicio de Caifás. Finalmente sí llevan a Jesús con el sumo sacerdote Caifás. Y esto está en Mateo 26. Mateo 26, que es otro de los evangelios, acá en Mateo 26, en el versículo 57. Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde ya estaban reunidos los escribas y los ancianos, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, pues finalmente sí lo llevan con el sumo sacerdote. Y realmente este juicio también fue un juicio totalmente ilegal, porque fue en medio de la noche. O sea, realmente Jesús no tenía abogado defensor, la corte era totalmente parcial, no iban a enjuiciar a Jesús, nada más lo iban a condenar. Ellos ya habían determinado qué era lo que querían hacer con Jesús, y lo podemos leer un poco aquí en Mateo 26, 59. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Bueno, pues eso es mentira, porque cuando eso sucedió, que fue en Juan 2, y le dijeron, ¿cómo? En 46 años se edificó este templo y tú en 3 días lo puedes reedificar. No, él hablaba de su propio cuerpo. Y bueno, pero de todas maneras estaban utilizando eso contra él, que de todas maneras no era ningún crimen el decir esas cosas, ¿no? Pero ya estaban buscando lo que sea para terminar con él.
Y efectivamente aquí, si seguimos la lectura, dice el versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿qué respondes a esto? ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, y otro le abofeteaba, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Bueno, pues realmente estaba Caifás diciendo: por el Dios viviente dinos, y estaba enfrente del Dios viviente, ¿no? Pero vemos una compostura y una majestuosidad de Jesús a través de todo esto, de una manera espectacular, que vamos a ver que impacta y hace que pues sus mismos jueces sean los reos y teman ante tal personalidad tan fuerte. Jesús realmente sabía perfectamente qué estaba pasando, y él, dice la Biblia, como cordero al matadero, se dejó llevar por ellos. Dice la Biblia, bueno, aquí nos dice que le pegaron sin misericordia, realmente le desfiguraron la cara, ¿verdad? No sé, le rompieron la nariz, le cerraron los ojos. Él no se defendió. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué no se defendió? No se defendió porque estaba pensando en ti. Él iba a pagar con su propia sangre los pecados que tú has cometido, para que si tú te apropiaras de ese pago, tú pudieras tener tu cuenta saldada. Él tenía que ir a la cruz. Ese era el plan de los siglos, para arreglar aquello que había estado mal allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva decidieron voluntariamente desobedecer a Dios en la poca prueba que les había dado. Y alguien tenía que arreglar eso, y Dios mismo lo arregló en la persona de Jesús, Dios que vino a la tierra. Y por eso él no se defendió. Bueno, pues este es el juicio ante Caifás. Dice la palabra de Dios que el tercer juicio es ante el concilio completo, ante los judíos mismos. Bueno, porque ahora sí querían hacer algo ya realmente legal. Y esto lo vemos en Lucas. Cabe mencionar, muy importante, que la palabra de Dios nos ha sido dada por Dios para que nosotros la usemos, la estudiemos. Es la mente de Dios. A veces hay materias tan difíciles que estudiar, que la física y la química y la medicina y cuánto. Y tú dices, no, pues es muy difícil, es muy complicada. Pues cuánto más la mente de Dios. Y a veces tomamos la Biblia muy a la ligera y tenemos que estar escudriñando, tenemos que estar examinando para ver todos los detalles y realmente estudiar. Y todos los detalles, Karinita, si quieres por favor ir por allá, hay un amiguito que acaba de llegar. Y entonces, realmente vemos que son los 4 evangelios en paralelo los que van a darnos toda la diferentes detalles de lo que pasó. Tenemos que agarrar a Mateo, a Marcos, a Lucas, entrelazarlos y cronológicamente, bueno, lo que dice uno a lo mejor no lo dice el otro. Hay cosas que los 4 dicen
Y por eso estamos saltando de un evangelio a otro para poder entender. El juicio de los judíos está en Lucas 22, 66. Lucas 22, 66, dice la palabra de Dios. Cuando era de día, yo creo que fue muy temprano en la mañana, estaban esperando que ya fuera de día para reunir a todo el concilio. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Lucas 22, 66 y en adelante. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos luego: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Al decir yo soy, esa era inclusive los judíos no usaban la palabra soy porque era de Dios, ¿no? Tú eres o tú dices algo así, pero el decir yo soy es Dios. Y decía: tú dices que yo soy, pues estaba diciendo que es Dios. Ellos entonces dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos hemos oído de su boca. Y dice aquí el capítulo 23 en el versículo 1: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y aquí entramos ya en el cuarto de los juicios. Ya lleva 3 juicios. Primero con Anás, después con Caifás, después con todo el concilio, y muy temprano en la mañana van y despiertan a Pilato. Ahorita vamos a ver por qué, pero lo llevan ante el gobierno romano. Ya lo llevan como reo de muerte. Entonces es el cuarto juicio que tenemos aquí y que sufre Jesús en la Biblia. Aquí en Lucas nos dice un poco acerca de este juicio, pero realmente si queremos ver los detalles tenemos que irnos a Juan capítulo 18, empezando en el versículo 28. Juan 18, 28. El cuarto juicio que le llevaron a Jesús. Dice Juan 18 en el versículo 28: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Qué hipócritas, ¿verdad? No, necesitamos mantener nuestra limpieza porque vamos a comer la Pascua. No podemos entrar en la casa de un gentil y todo eso. Y sin embargo, pues están haciendo todas estas cosas contra Jesús. Y es sorprendente lo que pasa aquí, porque dice: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Entonces le dijeron a Pilato. Entonces respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. En realidad ellos no querían un juicio con Pilato. No les interesaba que Pilato empezara a decir: a ver, vamos a ver, por favor presenten su acusación, quién es este hombre, dejen que ésta se defienda. No nos interesa, no tenemos tiempo. Nosotros, tú sabes que somos de gran honor, nosotros no mentimos, nosotros no estamos haciendo cosas, no. Por lo tanto, tienes que tomar nuestra palabra y decir sí, ya, y se acabó, nomás fírmale aquí, ¿no? Eso es lo que realmente querían ellos. Por eso dice: si no te lo hubiéramos traído, a menos de que realmente fuera un malhechor, ¿sí? Pero Pilato no se iba a comer esto. Pilato era un hombre justo, pero vamos a ver que era un hombre muy débil. Esa justicia que él tenía no la puede llevar a cabo porque pues no tiene los pantalones para
justo desde el punto de vista de mente, ¿no? Él analizaba las cosas como los romanos hacían. Bueno, todo mundo tiene derecho a un juicio. Vamos a ver si realmente esta persona es reo de muerte. Entonces les dijo Pilato: pues tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Había tantas cosas de los judíos, yo no sé mucho de eso, y pues a lo mejor ustedes tienen que darle algún castigo X, ¿verdad? Pero pues yo no voy a estar juzgando las cosas de los judíos. Sí, pero dice aquí la palabra de Dios que los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Acuérdate, Jesús lo meten al pretorio, los sacerdotes no entran al pretorio. Entonces Jesús va a tener una conversación particular, personal, con Pilato, sin que estén los demás sacerdotes. Y dice aquí que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Bueno, estaba diciendo una gran verdad. Él es el rey del universo. Tiene legiones de ángeles que podría haber mandado para aplastar no solo al imperio romano, sino a la tierra misma, ¿verdad? Pero él venía con otro propósito muy diferente. Él venía, y no se le olvidaba, él venía a morir por ti y por mí. Y él sabía también la conclusión de todo esto. Por eso la noche anterior, allá en Getsemaní, había orado a su propio Padre, como humano que era, porque Jesús era 100% humano y 100% Dios. Y esa humanidad salió para decirle al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que me va a suceder es algo terrible, es algo realmente inconcebible de describir con todos sus detalles, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y bueno, estaba ya determinado en el concilio eternal de Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo, que esto sería así. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener entrada al cielo con el perdón de nuestros pecados. Entonces Jesús sabe eso, pero es humano. Y al ver que él tiene la película, de verdad, de todo lo que va a pasar, y entonces sí, realmente pues él está sufriendo. Dice la palabra de Dios que en ese momento él está sudando como con gotas de sangre. Y médicamente, pues una persona que está sudando sangre está a punto de morir. Ya en Getsemaní, horas atrás, ¿sí? Y sin embargo está pasando por todos estos juicios en donde ya llega con Pilato realmente muy mal desde el punto de vista físico. Dice la palabra de Dios que tiene este diálogo con Pilato. En el versículo 37 Pilato le dice: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato le dice: ¿qué es la verdad? Como que tratando de tener un diálogo con Jesús. Yo quiero pensar que sí lo hubo, que Jesús sí le explicó quién era él, qué estaba haciendo aquí, por qué venía aquí. Claro que Pilato no entendía mucho, pero sí estaba muy impactado. Inclusive en el Evangelio de Mateo hay una porción en donde su mujer le manda decir: no tengas nada que ver con este justo. He tenido sueños de que no va a salir bien la cosa, no te enredes, ¿verdad? Y realmente Pilato está muy impactado de ver la serenidad, y vamos a ver cómo ahorita tiene otro diálogo con él en donde no entiende por qué está tan confiado
porfiado Jesús. Entonces le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y no espera respuesta. ¿Por qué no espera respuesta? Porque está enfrente de la verdad. Jesús dice ser, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad, estás enfrente de ella, no tengo que decirte qué es, la estás viendo. Y dice que salió, cuando no hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ya está Pilato con una fuerte convicción, ya tomó él su decisión de que es un enredo que traen. Él ve que hay envidia contra Jesús de parte de los sacerdotes, él ve que son sus enredos y que Jesús realmente no es culpable de nada. Y ahora va a tratar de alguna manera de salirse de eso, ¿no? Y soltarlo, que se vaya, o sea, realmente, pero no sabe cómo, porque sí vemos que él es una persona muy débil y sí quiere quedar bien también con los sacerdotes. Después de todo, pues son los que dirigen todo el pueblo judío. Dice el versículo 39, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Dice, por esta me voy a salir. Voy a satisfacer a unos y voy a satisfacer a otros. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. No sabía qué hacer. Dice la palabra de Dios que aquí hay un intervalo, porque si regresamos al Evangelio de Lucas, vamos a ver el quinto juicio que tuvo Jesús. Tratando precisamente de zafarse Pilato de esta situación que tenía con Jesús, sabiendo que era inocente, pero no sabiendo cómo hacerle para soltarlo, dice la palabra de Dios. Déjenme ver dónde está. Aquí en el capítulo 23 de Lucas. Regresamos aquí a los primeros versículos de Lucas que habíamos dejado para ir a Mateo. Y dice el versículo 23, capítulo 23, versículo 4, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, porque hacía tiempo de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Dice, me voy a salvar de esto. Si este hombre es Galileo, pues se lo mando a Herodes y que Herodes a ver qué hace con él. Yo no quiero meterme más en este enredo. Y aquí vemos entonces el quinto juicio que tiene Jesús. Dice la palabra de Dios que en el versículo 8 aquí de Lucas 23, que Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Quiero recordarte que fue Herodes el que mandó decapitar a Juan el Bautista, por concepto de que le predicaba muy fuerte y ya no le gustaba lo que le estaba diciendo, y Herodes lo puso en la cárcel. Y bueno, se fue contra Juan el Bautista, le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Y entonces esta mujer, que se llamaba Herodías, ¿verdad?, dice, un día yo voy a matar a este hombre, porque mira todas las cosas que está diciendo. Y en una ocasión específica, ella y su hija le piden la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y entonces él, viéndose enredado sin poder decir que no, pues manda matar a Juan el Bautista. Pero después este hombre tiene muchos sueños, está atormentado de lo que hizo.
Y cuando oye de las cosas que está haciendo Jesús y de los milagros, dice, Juan el Bautista ha resucitado y está haciendo todas estas señales. Bueno, entonces él trae una cabeza ya muy enredada con toda la culpabilidad del mundo, ¿no? Entonces, pues sí quería ver a Jesús. Dice aquí que había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. A ver, Cristo, pues levanta la botella o qué sé yo, que se apague la luz o yo no sé, algún milagro por ahí para que nos entretengas y nos digas que tú eres este gran hombre que yo oigo, que tú haces tantas señales por ahí. Le hacía muchas preguntas, pero en nada le respondió. Si es impactante ver a Jesús realmente no dignándose el contestarle nada a Herodes. Dice la Biblia que cuando Jesús no le hizo caso, Herodes se burló de él y simplemente lo devolvió a Pilato. Dijo, pues, ¿para qué? No nos va a entretener, no nos va a dar algún truco nuevo por ahí, pues ya no quiero saber nada de él, ¿sí? Jesús no le quiso contestar nada a Herodes, porque Jesús no iba a perder sus palabras con Herodes. No había nada que decirle, pues si alguien había oído y visto entre todos los gobernantes quién era Jesús y qué hacía Jesús, pues era Herodes, a través del gran testimonio poderoso de Juan el Bautista. Juan el Bautista iba y le predicaba cada rato a Herodes. Lo mandaba a llamar porque hablaba muy bonito. Y realmente Herodes decía, oye, qué maravilloso es todo lo que dices, ¿verdad? Hasta un día que Juan el Bautista le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y ahí se acabaron las audiencias, ¿no? Pero él sabía mucho, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, ¿y qué le tengo yo que decir? ¿No me va a escuchar? O sea, no tiene caso, voy a perder mi tiempo yo aquí. Y Jesús no le contesta. Bueno, así es Dios con todas aquellas personas que se burlan, que lo rechazan, que a través de su vida, con sus hechos y con su boca, están en contra de Él, lo rechazan con sus actos o lo rechazan sencillamente al no ponerle ningún interés. Se van a Acapulquito las Semanas Santas y todo el resto del año también, ¿verdad? No les importa que Jesús ni que nada, son cuentos de la Edad Media. Y Jesús dice, perfecto, entonces no tengo nada contigo. Dice la Biblia que Jesús los abandona a su suerte. Llega el punto en que eso pasa. Y eso fue precisamente lo que pasó con este hombre, Bueno, pues el desenlace viene en un sexto juicio ante Pilato. 6 juicios que tuvo Jesús. Dice la palabra de Dios en este sexto juicio con Pilato, regresando otra vez a Juan para verlo con toda fuerza, aquí en el capítulo 19 de Juan. Capítulo 19 de Juan, empezando en el versículo 1. Bueno, no sé si esto de Barrabás fue antes o después de mandarlo con Herodes. Quiero pensar que fue después, tratando ya de deshacerse Pilato de este asunto, porque el mandárselo a Herodes pues no resultó. Y entonces les dice, pues oye, pues tenemos la costumbre de soltar uno en la Pascua, ¿por qué no lo soltamos? Y entonces ellos dicen, no, queremos que sueltes a Barrabás, que era un ladrón y era una persona no deseable de la sociedad, pero a Jesús sí queremos que tú lo mates. Que Pilato ya había dicho varias veces que Jesús era inocente, Juan 18:38, y cuando dice salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Entonces Pilato está otra vez examinando a Jesús de nuevo,
no le queda otra alternativa, hubiera querido mejor terminar con el asunto, pero pues ahí está, y no se puede deshacer de eso. El Pilato sí acepta, yo creo, que Jesús es el rey de los judíos, y está tratando ingeniosamente de librar a Jesús con esta costumbre de la Pascua de soltar a uno. Esa pues tampoco funcionó, ¿sí? Y todavía Pilato tiene este problema encima y no sabe qué hacer con él. Dice la palabra de Dios que entonces, como no halló nada contra él, dice, mira, esto es lo que voy a hacer, para ver si así lo satisfago a todas estas personas, porque ahora es una muchedumbre que está incitada por todos los sacerdotes que vienen a querer que se le condene a Jesús. Y dice aquí el capítulo 19, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Por qué hizo esto? Porque dijo, bueno, pues a lo mejor con esto ya satisfago la situación. Y entonces, pues termino con este asunto y suelto a Jesús, porque yo sé que no hay ningún delito en él. La ley exigía que no se le diera más de 39 azotes a una persona, porque estaría muy cerca de la muerte, si no es que muriera, porque además no eran azotes normales, te azotaban con unas puntas de acero en donde literalmente te destrozaban el cuerpo, ¿no? Entonces Jesús ya está con la espalda totalmente destrozada, y sí lo llevaron hasta las 39, o sea, el máximo. No solamente eso, sino dice la palabra de Dios que los soldados, siendo incitados también por toda la turba y todo el alboroto que se estaba haciendo, ellos mismos ya estaban en el mismo canal. Y dice que los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. En otro lado, acá en Mateo, no lo voy a buscar, pero dice que le pegaban con un palo, ¿verdad?, a la corona de espinas, incrustando con mayor fuerza por las espinas en un lugar muy sensible que es la cabeza. Entonces ya Jesús, pues ya golpeado y ya con los azotes y con la corona de espinas, o sea, realmente ya Jesús está en un estado físico realmente muy deplorable, que hasta cierto punto es lo que quería Pilato, porque dijo, bueno, pues a lo mejor ya mostrando esto, pues ya lo dejan en paz, para que este hombre no tengamos que mandarlo a la muerte. Tú te puedes imaginar lo que, pues las espinas en la cabeza, el dolor físico que le estaba causando cuando específicamente le pegaban en la cabeza. Pilato trata nuevamente de negociar con los judíos. Aquí en el versículo 4 de Juan 9 dice que entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron de voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Aquí como que Pilato pues no esperaba esa reacción al ver, pues yo creo que ya en una misericordia netamente humana, ya olvídate de que fueran muy lindos, pues ya déjalo en paz, ¿no? Pero no es así. Realmente el odio contra Jesús era realmente muy, muy profundo. Dice la Biblia que la envidia lleva hasta matar a aquel que le tienes envidia. Y vaya que le tenían envidia a Jesús, porque pues la gente seguía a Jesús y no a ellos.
Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: pues tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. ¿Cuántas veces ya ha estado diciendo Pilato de que dicen: oye, pues allá en Roma nos han enseñado, ¿verdad?, de que hay ciertas reglas de jurisprudencia y no me han dado todavía ninguna que valga la pena como para que yo sienta que este hombre es culpable. No lo es. Pues háganlo ustedes, ¿verdad? Y allá vosotros. Ustedes métanse en ese lío, yo no lo quiero hacer. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Eso es lo que ellos argumentaban, que realmente Jesús se había dicho a sí mismo Dios y por lo tanto estaba blasfemando. Todos los milagros que había hecho para confirmar que él era de Dios, pues no lo habían visto nunca y los habían ignorado totalmente, ¿verdad? Y lo condenaban por eso. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Hay algo aquí muy raro porque, ¿y si realmente es Dios? Y entonces dice que Pilato entró en miedo de decir: oye, yo me estoy metiendo aquí en algo que la verdad pues está más allá de mis fuerzas. Entró otra vez en el pretorio. Acuérdate que los sacerdotes no entraban al pretorio. ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? O sea, realmente Pilato ya está desesperado, ¿eh? O sea, ante la majestuosidad de este hombre, ensangrentado, destruido físicamente, pero con un porte interno que lo pone a temblar a Pilato, ¿no? Realmente. Y ya le dice: oye, pues no entiendo, ¿por qué no te defiendes? ¿Qué no sabes que yo tengo poder para hacer algo a favor o en contra de ti? Y respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la víspera de la Pascua y como la hora sexta son las 12 del día. Faltaban 6 horas para que empezara la Pascua. Y yo creo que esos señores estaban viendo su reloj o su iPhone, se lo sacaban así: a ver, ¿qué horas son? Porque esto tiene que terminar ya. No vamos a tener tiempo, pero ya no podemos pararnos, tenemos que matar a Jesús. Era la víspera de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Bueno, ahí es donde realmente Pilato se derrumba, porque él sabe que pueden llegar las noticias allá a Roma de que él está causando problemas con los principales para que todos los judíos se levanten y que no haya calma y que vengan revoluciones y cuánto. Y él tiene mucho miedo de que vayan y lo acusen, que de todas maneras siempre su puesto se estaba tambaleando, porque era un puesto político, y entonces ahí se quiebra. Ahí se quiebra y entonces ya no sabe qué hacer. Dice: bueno, pues al final de cuentas, pues yo para qué me meto. Ya, pues, que hagan lo que quiera, pero por dentro sí está temblando. Dice aquí en el versículo 16: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pero hay una cosa todavía muy trascendental, muy importante, que tenemos que irnos al Evangelio de Mateo para hacer notoria esta situación. Allá en el capítulo 27 de Mateo,
capítulo 27 de Mateo, o 26, espérame. Dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 27 de Mateo, versículo 23, tomando otra vez el hilo de la historia. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Bueno, Pilato tuvo la sensatez de decir: bueno, ¿sabes qué? Me voy a lavar las manos. Ya les dije yo varias veces, para mí es muy evidente, pero ustedes están muy insistentes en esto. Y lo peor de todo está en el siguiente versículo, en donde dice que respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? ¿Has leído algo de la historia de los judíos en los últimos 2000 años? La manera como han sido perseguidos, la manera como han sido realmente descuartizados en todos los siglos, a veces oímos muchas las noticias de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial porque pues tenemos televisión y ahora tenemos muchos medios, pero si te vas al siglo XVII y XV y XIV y XIII, ha sido terrible contra los judíos. ¿No sabes tú, Miguel, que la Inquisición fue inventada en el siglo XIII para los judíos? Después también se llevó contra los cristianos, pero fue para los judíos. Y han sufrido terriblemente los judíos a través de todos los siglos, por haberse echado a cuestas esta terrible maldición. Ahora quiero decirte también que con tanta persecución de los judíos, yo tengo ahí un libro que lo tengo tanto en audiolibro, porque a veces me pongo a escucharlo, y lo tengo también en escrito, la historia de los judíos, escrito por un judío muy famoso, que no es cristiano el libro, pero sí entrelaza todo lo que ha pasado con los judíos. Y si tú lees ese libro, tú dices: no lo entiendo. No lo entiendo, que muchos pueblos ya se extinguieron, ya no existen. Los hititas, por ejemplo, que inclusive en la Biblia ha habido mucha controversia de si realmente existieron, pero fueron un pueblo muy progresivo y ya se extinguieron. Y los judíos no. Era para que con todas las cosas que les han sucedido ya no existieran, pero existen. ¿Por qué? Porque Dios no rompe sus pactos, y Él tiene un pacto con el pueblo judío y lo va a llevar a cabo. Y dice que al final de los tiempos ellos reconocerán que Jesús es el Mesías, para la gloria de Dios. Y ahí los tiene todavía, y les está pasando cosas terribles. Todos los días estás leyendo ahí, quién sabe, una bomba en Jerusalén, y quién sabe qué pasó por allá, y todo el tiempo, Y ahí están los judíos, y seguirán, y seguirán, porque Dios no rompe sus pactos, como también no rompe su pacto contigo, por muy terrible que tú seas. Y el pacto contigo es que si tú aceptas a Cristo en tu corazón, que si tú aceptas lo que Él hizo en la cruz por ti, tú tienes vida eterna. Tú tienes tus pecados perdonados. Y Dios no rompe ese pacto para contigo. Ese es Dios. Bueno, pues aquí con esto se libra Pilato de esta situación. Dice que entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y entonces empieza pues todos los detalles del camino a la crucifixión y lo que pasó en la crucifixión.
que para tener todos esos detalles tendrías otra vez que entrelazar Mateo, Marcos, Lucas y Juan para entender qué pasó, qué dijo. Por decirte un detalle, ¿verdad? Dice la Biblia que pusieron un título en la cruz, arriba de su cabeza de Jesús. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Pero si tú lees Mateo, nada más está un pedacito. Y si tú lees Marcos, nada más tienes que ver los 4 para ver todo el título de lo que dice. Aquí está. Dice, ninguno de los evangelistas cita la inscripción completa. Todos ellos tienen la expresión el Rey de los judíos. Lucas añade las palabras este es. Mateo da el nombre Jesús, mientras que Juan provee las palabras adicionales de Nazaret. Combinando los 4 relatos obtenemos toda la inscripción. Este es Mateo Lucas, Jesús Mateo Juan, de Nazaret Juan, el Rey de los judíos, todos los evangelistas. Necesitamos estudiar la palabra y empezar a ver todos estos detalles. Y por eso a veces tenemos películas en donde, pues nos desvían todo de que dijo y no dijo y quién sabe qué. Y tú dices, pues eso no está en la Biblia. ¿Sí? Necesitamos escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, dice Jesús, y ellas dan testimonio de mí. Las escrituras dicen, ¿quién soy yo y qué vine a hacer por ti? Vine para que tú puedas tener vida eterna. Es espectacular. Yo creo que, como dijo Napoleón, si Jesús no existió, hagamos Dios a quien lo inventó, porque realmente es una historia, pero maravillosa, la historia de Dios mismo encarnado. Aquella persona que quiere ser el Salvador de tu vida, a quien tú le debes de entregar tu vida para que sea tu dueño y Señor, y te conduzca por esta tierra con una vida abundante, con el libro que Él te da, que es otro milagro, Este libro no debería existir. Tanta persecución que han tenido, y está más amplio y más accesible que nunca. Bueno, así es Dios. Él cuida de sus cosas, así como te quiere cuidar a ti si tú entras en una relación con Él. Le pides perdón por tus pecados y le dices, yo quiero que ese sacrificio de la cruz sea mío. Y dice la Biblia que con eso Él te regala la vida eterna. Una vida eterna que no podrías comprar, que no podrías tener nunca, porque un pecado y tú no entras al cielo. Pero que Él te regala y pagó por ti en la cruz. Y allí en la cruz, hay otro estudio que podemos ver la semana entrante que se llama Las palabras de Jesús en la cruz. Una de ellas fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y otra fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya no le puede decir Padre porque toda la ira de Dios está sobre él. La corona de espinas y los golpes y los azotes y todo lo que tú quieras. Los clavos, fue la única persona que clavaron. A los ladrones no los clavaron, ya no se usaba eso, era demasiado cruel. Ya nomás los amarraban, ¿sí? Pues ahí lo clavaron. Pues todos esos problemas físicos no se pueden comparar con lo peor de todo. Lo peor de todo fue que por 3 horas toda la ira de Dios estaba sobre Jesús. Y por eso Él grita, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Ya como humano, ¿verdad? Ya le quieren dar, ¿te acuerdas que le quieren dar un poco de beber? Pero es hiel con vinagre, para que sea tonto y que no tenga tanto dolor, y Él lo rechaza. No, yo tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo. Yo estoy pagando el infierno que el hombre merece para que él no lo tenga que pagar. Ese es el gran amor de Dios. ¿Sí? Y al final, ahí en la cruz dice, consumado es. Ya pagué los pecados del hombre para que todo aquel que quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tremendo, es maravilloso.
En estos días y en realidad todo el año, ¿verdad? Tenemos que estar recordando eso. Cristo murió por mí. Porque en la cruz murió por mí, ¿eh? No murió por todos, murió por mí. Y así individualmente, ¿no? Y me tenía en mente. Y Él se dejó morir. Dice la Biblia que cuando Él quiso, Él se murió, porque nadie le quita la vida a Dios. Tengo poder para quitarla y tengo poder para volverla a tomar, dice Juan 10. Y cuando Él quiso, en ese momento se murió. Inclusive fueron a Pilato. Oye, ¿podemos bajar el cuerpo? ¿Cómo? ¿Ya se murió? Ya se murió. ¿Pero cómo? Bueno, es que Él cuando quiso, cuando terminó, ya no había más que hacer. Ahí nos vemos, ya me voy. Y se fue Dios para estar a la diestra de Dios Padre. Pues qué maravilloso, ¿verdad? Qué historia tan bonita que queremos que sea nuestra. Y que Dios sea realmente el Rey de nuestra vida. Que ese sacrificio sea mío, no fue en vano. Porque cuando menos tuvo una persona que se lo apropió, y esa persona soy yo. Esa persona es tú. Él regala vida eterna a través de lo que Él hizo allí en la cruz. Señor, estamos tan agradecidos. No entendemos lo que es el amor. Estamos tan contaminados que es algo totalmente ajeno. Pero tú lo demostraste maravillosamente, plenamente, en la cruz a mi favor. Y yo quiero agradecerte que tú hayas hecho eso por mí, porque eso me da la vida eterna. Limpia mi corazón de todos mis pecados y me da la entrada al cielo gratis para pasar la eternidad contigo. Muchas gracias, Señor, por ello, y quiero que mi agradecimiento se traduzca en obras. El que yo salga y viva una vida acorde a eso y les cuente a otras personas que Jesús regala la vida eterna, habiéndola pagado en la cruz. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.